Buen día. Continuar hoy con la serie de hoy, con este formato que intentamos poner en práctica a partir de este año. La modalidad ya sea especial para los teóricos de estas cuestiones, los distintos temas, que sea además sincrónico para que eso esté conectado a través de las plataformas. Y por supuesto, esto además considera un avance, la habilidad, donde ustedes van a poder remarcar, entrar, hoy, como dice la plata, de periodoncia integral está a cargo de la doctora Daniela. Daniela se desempeña como docente de Universidad Mierda. Gracias. Bueno, buen día. Bueno, como dijo Pablo, mi nombre es Daniela Anastasio, soy docente de los días miércoles de la Comisión C. Y como muestra la placa, vengo a hablarles de periodoncia integral. La periodoncia interviene en varios momentos de este protocolo de abordaje terapéutico que les explicó el doctor Aníbal Capusotto en la primera clase. Y ese es el objetivo de esto, que ustedes puedan ver que tanto en diagnóstico, que vamos a hacer nuestro diagnóstico periodontal, como en la terapia básica, en el momento de la enseñanza de higiene, en la planificación, en donde vamos también a evaluar estos problemas periodontales que trae el paciente, en la restitución biológica y en la corrección del terreno, vamos a ver que la periodoncia interactúa en todos estos momentos. Este protocolo de abordaje terapéutico no es algo estático, sino que es algo dinámico. ¿Sí? ¿Por qué digo dinámico? Porque hay momentos en que nosotros vamos a tratar a nuestro paciente y como veníamos haciendo antes, hacíamos la terapia periodontal primero, luego hacíamos las endodoncias, luego hacíamos las operatorias, y no es el objetivo este, sino que ustedes anestesien al paciente y traten por sectores. ¿Sí? El primer cuadrante van a hacer, si tienen endodoncias, operatorias o tratamiento periodontal para realizar, raspar algún sitio, van a tratar ese sector, y no es que van a tratar toda la boca y recién ahí van a pasar después a la parte de endodoncia u operatoria. Entonces, dicho esto, vamos a ir un poquito para atrás de lo que ustedes vieron la semana anterior con el doctor Caucillo, que era la parte de DSD, y quiero hacer una aclaración con respecto a la clasificación de las enfermedades gingivoperidontales. No sé si saben, en el 2017 se realizó un consenso entre la Asociación Americana de Periodoncia y la Europea de Periodoncia. Hicieron un consenso de todos los puntos oscuros que existían en la clasificación y de los conceptos que no estaban bien claros. Se reunieron en 4 grupos de trabajo y lo que hicieron fue dividir explicarlo de manera distinta a lo que se explicaba anteriormente la enfermedad periodontal. El objetivo de esto no es que ustedes sepan la clasificación hoy, porque es muy larga, ¿sí? Y la van a poder leer mismo del campus, está en la carpeta que está subida en el campus, en la página 51 y 52, van a tener todos los cuadros, pero también si quieren, pueden hoy escanear el código QR, ahí van a tener todos los artículos de toda la clasificación. Y nos vamos a basar, como para que ustedes hoy entiendan, en la parte periodontal. La periodontitis antes se dividía en periodontitis agresiva, periodontitis crónica, y hoy en día es solo una entidad. Y esa entidad, que es la periodontitis, va a estar clasificada en cuanto a estadios o grados. No sé si ustedes lo vieron esto cuando estudiaron periodoncia, ¿lo vieron todos? Bueno, por ahí hay alguien que viene de una camada anterior y es totalmente distinta. Entonces, básicamente, y de manera rápida, la secuencia para el diagnóstico periodontal va a ser, primero, identificar un caso sospechoso de periodontitis. Una vez que identificamos este caso sospechoso, vamos así a confirmarlo, con todo lo que ustedes saben, con el diagnóstico periodontal que hacíamos, ¿con qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? A ver, más fuerte. Pueden hablar. Profundidad del sondaje,
¿Eso qué sería? El periodontograma. Lo mismo nos vamos a valer de radiografías periapicales, ¿sí? Y vamos a confirmar que es un paciente con periodontitis. Una vez que sabemos que tiene periodontitis, vamos a clasificarlo por estadios. Este cuadro es gigante, lo tienen después para verlo, no es necesario que ahora le tomen una foto porque lo pueden tener en la carpeta, pero sí tenemos diferenciado en estadio 1, 2, 3 y 4, que es totalmente distinto a la clasificación anterior, que teníamos periodontitis leve, moderada y severa. Y luego vamos a clasificar por estadio, que también tenemos grado A, grado B y grado C. No todos los pacientes van a ser tratados acá en la cátedra, sino que hay pacientes que vamos a derivar directamente a la cátedra de periodoncia, que sí son casos más complejos que requieren distintos tipos de cirugías para tratar la enfermedad. Bien. No sé si saben, por ahí ustedes ya ingresaron con estos conocimientos, pero antes existían algunos términos, como el biotipo, que se modificó por fenotipo, porque nos habla de que el biotipo es algo meramente genético, y sabemos que el fenotipo puede estar modificado por los factores ambientales, ¿sí? Por factores ambientales y por intervenciones quirúrgicas, además de la parte genética. Entonces, es que se decidió cambiar este concepto. Lo mismo con el trauma oclusal, que pasó de llamarse fuerza excesiva a fuerza oclusal traumática. Y el espacio biológico, que es un término que vamos a usar mucho en la clase de hoy, que ya no se llama más espacio biológico, sino que se denomina tejido de inserción supracrestal. ¿Por qué esto? Porque nos habla de la naturaleza histológica que tiene ese espacio, todo el contenido de tejidos que tiene ese espacio, y no es solamente un espacio. Sí, tenemos el epitelio de unión y las fibras conectivas que prestan inserción a esa pieza dentaria. ¿Estos sabían ya, lo habían escuchado el término tejido de inserción supracrestal o solamente escucharon en espacio biológico? Pueden hablar, no les voy a comer. Espacio biológico. Bueno, esto cambió a partir del 2017. Entonces, sabiendo esto, vamos a comenzar. Previamente, les muestro esta clasificación, es súper grande, y solamente les hablé de esta parte. Después son largos los artículos, si quieren leerlos está bueno. Quizás no es necesario, solo con esta parte de periodontitis se pueden arreglar para tratar a sus pacientes. Entonces vamos a avanzar un poquito en este protocolo de abordaje terapéutico, y como vieron la semana pasada con el doctor Causillo, vamos a hacer el diagnóstico estético, que tenía 3 partes: facial, dento labial, intraoral o dentogingival. Esto ya lo vimos, lo vamos a pasar de manera rápida, pero como para que ustedes sepan cómo se trazan esas líneas, que eso sí no le dimos tanto hincapié, sino que fue más el diseño digital de la sonrisa. Vamos a trazar primero en el diagnóstico facial una línea vertical, que es esta que ven acá, que lo que nos va a hacer es dividir la cara en 2. ¿Y eso nos va a servir para qué? Para la parte de simetría, armonía y proporciones, ¿sí? Una vez que dividimos esa línea, que trazamos esa línea vertical, que va a pasar por la glabela, va a pasar por el subnasal y va a pasar por el mentoniano, y ya dividimos esa cara en 2, vamos a trazar las 2 líneas horizontales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Las tienen acá, pero ayúdenme. ¿Se acuerdan cuáles eran? Bipupilar y... la tienen ahí. Bicomisural. ¿Eso qué nos va a hacer? También vamos a analizar todas estas asimetrías y cómo está relacionada esa cara con respecto al plano horizontal. Bien, algo que está muy bueno, que no sé si lo vieron la vez pasada, es dividir en 2 con esa línea vertical y duplicar esa hemicara del paciente y rotarlo horizontalmente. Al rotarlo horizontalmente se nos deja de manifiesto esa asimetría que tiene el paciente. Una asimetría del 3% ya el paciente lo puede considerar como algo que le afecta a su estética, pero no es tan importante, ¿sí? Así que está bueno para que ustedes lo vean, a ver si hay alguna alteración que se les está pasando de largo, que por ahí requiera otro tipo de tratamiento y no solo algo estético.
Bueno, vamos a dividir entonces esta en un plano frontal, esta cara, esta parte facial, en tres partes, en tres tercios. Tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Y vamos a estudiar estas proporciones, si son correctas o no. Bien. En una vista lateral vamos a trazar esta línea, que es la línea estética de Ricketts, que va desde el punto DT al punto Pogonion blando, y lo que vamos a hacer es evaluar el perfil del paciente. Si ese perfil es recto, convexo o cóncavo. Y también vamos a determinar cómo se relaciona esa línea que Ricketts en su momento consideró como un parámetro de estética. Hoy sabemos que ya no es tan exacto, porque depende de dos entidades que pueden modificarse mucho en los pacientes, que es la nariz y el mentón, y nos pueden dar alteraciones de esos valores. Entonces, sí, tenerlo en cuenta que el labio inferior se va a relacionar con esa línea, y según la estadística, debería estar a menos 2,8 milímetros de esa línea, o sea, por detrás, para que sea estético. Después tenemos el ángulo nasolabial y la forma de los labios. También vamos a determinar si son finos, si son medios, si son gruesos. Una vez hecho esto, vamos a la parte dentolabial, que sería, ¿qué? El tercio inferior, perfecto. Y ahí vamos a evaluar la exposición del incisivo central superior en reposo. Vamos a evaluar cómo, si está proporcional o no, si muestra mucho, si muestra poco. Vamos a evaluar al paciente también en las diferentes fases del habla. Y vamos a grabar un video, si podemos, para evaluar esto, que no sea algo estático, que sea algo dinámico. Vamos a evaluar cómo se relaciona el borde del incisivo con respecto a la curvatura del labio inferior, como ven acá. ¿Sí? Cómo se relaciona la línea de la sonrisa con respecto a la anchura, ¿sí?, de esa sonrisa y al corredor bucal. Y acá vamos a hablar un poquito de la línea de la sonrisa. La línea de la sonrisa, acá también tienen dos artículos, si quieren escanearlos, que nos hablan de los distintos tipos de líneas de la sonrisa que existen. Tenemos la línea de la sonrisa baja, como ven acá arriba, que es el primer caso, en donde ese labio superior nos muestra solamente un 75% de esa pieza dentaria, es decir, que ese 25% restante de la parte anterior superior de las piezas dentarias está tapada por ese labio superior. Después tenemos una línea de la sonrisa media, en donde ese borde del labio superior nos permite visualizar la totalidad de esa pieza dentaria y 1 o 2 milímetros de encía. Y ya, la línea de la sonrisa alta, que se denomina también línea gingival, en donde ya el paciente muestra más de 2 milímetros de encía. Esto es una situación que probablemente les va a pasar, si no les pasó, que el paciente le parece antiestético, que le molesta. ¿Sí? Entonces tenemos que saber que de entre los 20 y los 30 años existe una prevalencia del 10% de sonrisa gingival. Y los pacientes van a venir buscando esto. Por lo tanto, debemos saber cuál es la etiología de esa sonrisa gingival. Porque puede estar asociado a un frenillo labial corto, puede estar asociado a un descenso de la premaxila, puede estar asociado ya a un defecto de todo el maxilar descendido. Y si nosotros no tratamos de manera correcta esa sonrisa gingival, podemos traer problemas después, porque si nosotros realizamos carillas, por ejemplo, y el problema ya es algo esqueletal, la sonrisa gingival no se va a resolver. O por lo tanto, vamos a resolverla, pero quizás nos queden coronas clínicas muy largas. No vamos a resolver el problema, que es el motivo de consulta de nuestro paciente. Continuamos con la parte dentolabial y vamos a evaluar la relación del plano cruzal frente a la línea comisural y la línea interincisiva, que debería coincidir con la línea media facial. Y ya pasamos a la parte dentogingival. En la parte dentogingival de este análisis, lo que vamos a evaluar en salud debería haber todos los parámetros que nosotros estudiamos en periodoncia, que son color, forma, textura, punteado, todo lo que ustedes ya saben. La alineación de esos márgenes gingivales, que deben ser paralelos, que deben ser entre dos hemiarcadas y paralelos, que los caninos y los incisivos centrales, esos márgenes deben estar
por arriba del margen de los incisivos laterales, ¿sí? Bueno, simetría, todo lo que ya les dije. Y a su vez, el contorno gingival, que sabemos que el cénite es el punto más apical de ese margen gingival, que en general debe estar ubicado hacia distal de las piezas dentarias. Una papila que debe cubrir toda esta parte de la tronera, que debe ser simétrica. Bueno, son todas cosas que nosotros tenemos que evaluar con este análisis. Y esto es tomado del libro de Pascal Magnier, que nos habla de que la estética dental y gingival actúan conjuntamente para proporcionar una sonrisa armónica y equilibrada. Es decir, que un defecto de estos tejidos no lo vamos a poder resolver solamente con la prótesis, y al revés lo mismo. Entonces tenemos que hacer un correcto diagnóstico de todos estos parámetros para poder tratar a nuestro paciente. Y vuelvo acá al protocolo de abordaje terapéutico. ¿Por qué? Porque una vez que hicimos todo este diagnóstico, hicimos nuestro diagnóstico, vamos a pasar a la terapia básica con finalidad rehabilitadora. Y hay que hacer una distinción acá, porque esa terapia básica con finalidad rehabilitadora, vamos a dividir lo que hacíamos en periodoncia. En periodoncia, el tratamiento periodontal incluía la enseñanza del cepillado, incluía todos estos factores que están acá. ¿Me equivoco? ¿Lo hacían así? Bueno, ahora no va a estar incluido dentro del tratamiento periodontal, sino que va a ser dentro del tratamiento. Entonces lo vamos a hacer previamente. Una vez que el paciente le realizamos el diagnóstico, hacemos la terapia básica periodontal. La terapia básica con finalidad rehabilitadora. Realizamos nuestra planificación, ¿sí? El ensayo restaurador, ya como vieron la semana pasada, y ingresamos en el tratamiento y más precisamente en la restitución biológica. ¿Qué es lo que yo les explicaba antes? En este momento no es necesario que tratemos a la boca primero la terapia periodontal, después todas las endodoncias, después todas las operatorias, sino que podemos ir anestesiando por sectores y en el transcurso de 4 a 6 semanas poder finalizar con toda esta etapa. Bueno, hablando un poquito de entonces la restitución biológica y más precisamente el tratamiento periodontal, vamos a hacer nuestro raspaje y alisado de esos sitios que tienen la enfermedad periodontal. ¿Y se acuerdan en cuánto tiempo lo evaluábamos esto? El tratamiento periodontal que realizamos, ¿lo recuerdan? Fuerte. ¿Alguno que se acuerde? ¿No se acuerdan? ¿A cuánto tiempo lo evaluábamos el tratamiento periodontal? Lo saben, vamos. Perfecto, 30 días. ¿Por qué 30 días? Porque era el tiempo que tarda la curación de esos tejidos que están involucrados en el tratamiento. Perfecto. Bueno, entonces lo vamos a evaluar a los 30 a 45 días. Una vez que lo evaluamos, ¿qué hacemos? Vemos que todos esos parámetros que estaban mal en la primera parte, que nos hablaban de que teníamos una patología, vamos a buscar que esos parámetros hayan llegado a salud. Pero puede ser que no hayan llegado a salud, que no tengamos salud en esos tejidos. Entonces, ¿qué vamos a realizar? ¿Se acuerdan de las terapias complementarias? Si no iba bien nuestro tratamiento, teníamos posibilidad de ¿qué? De realizar. Había 3 cosas. ¿Lo recuerdan o no? Despierten, ¿no? Bueno, podíamos re-raspar. ¿Lo vieron eso o no? Sí, lo vieron eso. Re-raspar, teníamos terapias farmacológicas y teníamos cirugía. Esa cirugía, ¿cuál es su finalidad? Solamente terapéutica, tratar la enfermedad periodontal que no resolvió en nuestra primera etapa de tratamiento periodontal. Entonces, vamos a realizar esa cirugía, pero dentro de este protocolo de abordaje terapéutico va a estar ubicado ya en esta parte, que es la corrección de tejidos duros y blandos en nuestro tratamiento, ¿sí? Y acá va a estar incluida las cirugías con finalidad terapéutica, que sería la parte de tratar la enfermedad que no resolvió en el tratamiento periodontal, pero a su vez van a estar incluidas otras cirugías que tienen finalidad estética, que tienen finalidad protética, que son cirugías que ya no tienen el objetivo de tratar una enfermedad, sino resolver otras cosas. Y tienen una interdisciplina con otras disciplinas como son la ortodoncia, la operatoria y la prótesis. Sí, eso se entiende, entonces vamos a tener 2 tipos de cirugías dentro de la corrección del terreno.
cirugía periodontal con finalidad terapéutica y cirugía periodontal con finalidad no terapéutica. La terapéutica es la que le dije que se va a hacer luego de evaluar al paciente a los 30-40 días y si no resolvió esta enfermedad, lo tratamos con este tipo de cirugías, y la no terapéutica tiene otro tipo de finalidad que ahora le vamos a ver. Antes de comenzar con este tipo de cirugías, que es un poco el objetivo de esta clase, les quiero hablar un poco de unos parámetros que son los que nos van a ser mandatorios en qué tipo de cirugía vamos a realizar y en qué tiempo vamos a realizar cada cosa y cuánto tejido voy a eliminar. Va a depender de estos 3 parámetros que ahora les voy a comentar. Que el primero es la encía insertada. Que alguien me diga qué es la encía insertada. ¿Se acuerdan? Nadie se va a acordar. Bueno, no importa. La encía insertada es la encía que está ubicada, que ahora lo van a ver acá, entre el surco marginal y la línea mucogingival. ¿Por qué es tan importante? Porque tiene una función protectora para esta pieza dentaria, porque nos va a impedir que los movimientos del tejido blando de la mucosa bucal se transmitan a ese borde libre de la encía. Entonces es muy importante que si tenemos poquita, no la perdamos, ¿sí? Y si tenemos mucha, también la tenemos que cuidar, pero no de una manera tan puntillosa como cuando tenemos poca encía insertada. Bien. Entonces, en el caso de la izquierda, tenemos mucha encía insertada, porque tenemos la línea mucogingival ahí, como ven en la pantalla, bien hacia arriba, y el surco marginal bien abajo. Tenemos una gran banda de encía insertada. En cambio, en el caso de la derecha, la banda de encía insertada es muy pequeña. Entonces, en este caso, tenemos que anotarlo en la historia clínica. Bien, el otro parámetro, ¿sí? El otro factor que es muy importante es lo que yo les denominé antes, que era el espacio biológico antes, y ahora son los tejidos de inserción supracristal. Que estaba conformado, como les dije, por, ¿recuerdan? El espacio biológico. ¿Qué se acuerdan de lo que estudiaron? Si alguien me habla. ¿Nadie se acuerda? Vamos. ¿Vos te acuerdas? Me estás mirando. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Sí. Dale. Vamos. Nadie va a hablar. Bueno, voy a hablar yo. Iba de dónde a dónde, al margen gingival a la cresta ósea, que es lo que están viendo acá. ¿Sí? Y teníamos el surco gingival, teníamos el epitelio de unión y teníamos los tejidos conectivos de inserción. Entonces, de inserción supracrestal. Este es el dibujo clásico, no sé si lo vieron ya. Y teníamos el periodonto de protección y el periodonto de inserción. Y el tercer factor es el biotipo. ¿Qué tenemos? Como vimos antes, el fenotipo. Que teníamos 3 tipos de fenotipos: fenotipos fino, intermedio o medio y grueso. Tenemos que saber que el fenotipo fino e intermedio representa un 75 o un 80% de la población. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no van a responder igual al tratamiento. No van a responder igual al tratamiento periodontal, no van a responder igual a una cirugía y no van a responder igual a una exodoncia. El fenotipo grueso, frente a una inflamación, como puede ser la enfermedad periodontal, va a responder como formando bolsa, ¿sí? Formando, como dice acá, defectos intraóseos. En cambio, el fenotipo fino va a tener mayor tendencia ¿a qué? A la recesión, ¿sí? Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta al momento de realizar el tratamiento y de realizar la cirugía. Y con respecto a las exodoncias, lo mismo. El fenotipo grueso tiene una curación muy buena, pero en cambio, el fenotipo fino tiene tendencia a reabsorberse, que se reborde después de una exodoncia. Entonces, son todas cosas que nosotros tenemos que anotar en nuestra historia clínica. Bien, y nos adentramos entonces en la cirugía periodontal con finalidad terapéutica. Existen 3 tipos de técnicas en la cirugía con finalidad terapéutica, que son las técnicas resectivas, cuyo objetivo es eliminar la bolsa periodontal que ya fue tratada en la primera parte de la terapia periodontal. Después tenemos las técnicas reparativas, que el objetivo que es abrir un colgajo y limpiar a cielo abierto. ¿Sí? Van a buscar el cierre de esa bolsa periodontal a través de mi tratamiento, que es abrir el colgajo y limpiar.
Y después tenemos las técnicas regenerativas, que lo que buscan es regenerar los tejidos perdidos. Sí. Ahora las vamos a ver igual, pero la técnica resectiva es eliminar el tejido. ¿Para qué? Para que no haya más bolsa. Se elimina. En cambio, la reparativa, abro un colgajo, limpio y vuelvo a cerrar. Entonces yo estoy buscando con ese colgajo eliminar todo ese tejido, ese cálculo que no pude eliminar en la terapia periodontal, y ahí vuelvo a cerrar y espero que eso cure, ya habiendo sacado lo que no había sacado en la primera parte. ¿Se entendió? Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de las técnicas resectivas. Yo creo que la parte de cirugía reparativa y regenerativa, eso lo vieron en periodoncia, esto también, pero esto es algo que vamos a hacer más habitualmente nosotros acá en la clínica. Entonces, tenemos un caso, pensémoslo así, el paciente que no respondió a nuestra terapia periodontal. Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos un surco aumentado, una bolsa aumentada. Entonces, en ese caso, lo que nos sucede es que el espacio para esos tejidos de inserción supracrestal está aumentado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo les expliqué antes que ese espacio biológico o tejido de inserción supracrestal tenía que tener una medida específica, que nosotros ya sabemos que era de 3 milímetros cuando lo estudiamos en su momento del espacio biológico, y está aumentado. Y lo que hace el organismo siempre es tratar de mantener eso estable, genéticamente. Pero en este caso no está sucediendo, hay algo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos más de 3 milímetros. Que alguien me diga, vos estás diciendo que sí, que alguien me diga qué debería hacer. Si eso está aumentado, ¿qué tendría que hacer? ¿Dejarlo así? ¿Qué tendría que hacer? Eliminarlo. Entonces, por eso son las técnicas resectivas. Vamos a exponer esa corona clínica que está tapada, escondida, por ese tejido que está aumentado. Y acá tenemos dos tipos de cirugía, que son la gingivectomía, o dos técnicas distintas, que son la gingivectomía y el colgajo desplazado apical sin ostectomía. ¿Por qué? Porque yo en este caso, como tengo más de 3 milímetros, no tendría que sacar hueso. Tendría que sacar solamente tejido blando. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Entonces, hablando de la gingivectomía, tenemos tres técnicas distintas para hacer gingivectomía, que es abicel externo, abicel interno, esto lo deben haber visto ya en periodoncia, y la cuña distal. Entonces, en estos casos vamos a hacerlo en bolsa periodontal tratada, no lo vamos a hacer apenas viene el paciente sin hacerle nuestra terapia periodontal, sino que vamos a tratar esa enfermedad, pero que no curó. Vamos a realizarlo cuando tenemos mucha encía insertada, que es el caso de la izquierda que yo les mostré antes, porque tenemos que eliminar tejido. Entonces, si tenemos poca encía insertada, no lo vamos a eliminar. Entonces, en caso de mucha encía insertada, sí vamos a realizar la gingivectomía, cuando la profundidad del sondaje no sobrepase la línea mucogingival, nos está hablando justamente de mucha encía insertada, y cuando la pérdida ósea sea horizontal. En cambio, el colgajo desplazado apical, que lo que se realiza es esto que están viendo acá, dos incisiones verticales divergentes, sobrepasando esa línea mucogingival, y lo que buscamos es desplazar todo ese tejido a un lugar más apical. Porque en ese caso no eliminamos nuestra encía insertada, sino que la mantenemos. Solamente la estamos todo desplazando hacia abajo, hacia apical, el maxilar superior hacia arriba. Entonces, lo vamos a hacer, otra vez repetimos, en una bolsa periodontal tratada, cuando tenga poca encía insertada, o sea, esto no lo voy a hacer cuando tenga mucha encía insertada, lo voy a hacer cuando tenga solo poca encía insertada, cuando la profundidad al sondaje sobrepase la línea mucogingival y cuando haya siempre pérdida ósea horizontal. ¿Hasta acá quedó claro eso? ¿Sí? Entonces esto fue con finalidad terapéutica, que es tratar nuestra enfermedad periodontal que no resolvió con el tratamiento periodontal inicial. Y ahora vamos a pasar a la cirugía periodontal con finalidad no terapéutica. Y acá tenemos un cuadrito que lo que intenta es que ustedes vean que existen una parte que habla de disminución de algo resectivo, a su vez vamos a tener solamente tejido blando y tejido duro en este tipo de cirugías, y en aumento, ahí va, en aumento, que sería de tejido blando
y de tejido duro. Entonces esto va a estar dividido en dos. Y ahora vamos a comenzar con las primeras, que son las resectivas, que vamos a cortar tejido. Bien. Ahora tenemos otra situación distinta a la de antes. Tenemos un caso de una caries subgingival o una fractura, que ya es subgingival o subósea, o falta de espacio. En este caso, si nosotros queremos cortar encía, ¿qué es lo que va a intentar hacer el organismo? Que yo les hablaba del espacio biológico o el espacio para los tejidos de inserción supracrestal. Si yo corto la encía, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? Si tengo un fenotipo grueso, va a volver. Ahora, si tengo un fenotipo fino, que yo les dije al principio, ¿qué es lo que puede pasar? Que haya una recesión. Y nosotros no estamos esperando esto. ¿Por qué? Porque si hacemos una corona, lo que menos queremos es que en 5 años, en 2 años, venga el paciente con una recesión, porque nos va a venir a decir, esto yo no lo tenía. Entonces, no tenemos que invadir ese espacio. Y entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si yo les dije que deberíamos mantener esos 3 milímetros, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cortar qué? ¿Encía o hueso? Entonces, todas las maniobras que nosotros hagamos en este tipo de cirugías van a implicar la eliminación de tejido óseo. ¿Sí? Entonces, estas maniobras se llaman alargue de corona clínica. En la otra parte era exposición de esa corona clínica. ¿Por qué? Porque solamente cortamos tejido y expusimos esa corona clínica que estaba tapada. Ahora pasamos a alargar esta corona clínica. Le damos mayor tamaño. Bien. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Si nosotros estamos hablando justamente que necesitamos tener encía insertada y tenemos muy poca, no estoy hablando de 3 milímetros, estoy hablando de 1 milímetro, no vamos a cortar. Entonces, esta es una contraindicación para este tipo de cirugía. Quizás no sea el tratamiento electivo para este tipo de situaciones, quizás haya que hacer otra maniobra, como puede llegar a ser, que lo van a ver más adelante, una extrusión ortodóntica o hacer la extracción del diente. No todos los casos son para hacer este tipo de cirugías. Ante, por ejemplo, una fractura. Después vamos a frenarnos a realizar este tipo de cirugías cuando tengamos una lesión de bifurcación cercana. Nosotros no vamos a exponer esa lesión de bifurcación. ¿Por qué? Porque va a aparecer un escondite para que las bacterias se puedan meter en esa zona, que no las podamos eliminar. Entonces, si tenemos una lesión de bifurcación cercana, no vamos a hacer este tipo de cirugía. Después, cuando tengamos un tronco radicular corto, ¿por qué? Porque nosotros al eliminar tejido vamos otra vez a exponer esa lesión de bifurcación. Cuando tengamos contornos gingivales desfavorables, ¿sí? Cuando tengamos, por ejemplo, una fractura en un incisivo central, por ejemplo un 21 y un 11 a una altura, tenemos la fractura mucho más apical, yo no voy a cortar más tejido para que quede ese margen desfavorable. Entonces, esos casos es una contraindicación para este tipo de cirugías. Y obviamente cuando tenga escaso empotramiento, porque yo no le voy a sacar, no le voy a quitar inserción a esa pieza dentaria para que en un tiempo se caiga o empiece con movilidad. Entonces son todas cosas que nosotros tenemos que evaluar antes de realizar este tipo de cirugía. Si yo tengo una fractura, no voy de cajón a hacer un alargue de corona clínica, no, tengo que evaluar todas estas cosas. Bien, y acá tenemos un esquemita, que es bastante antiguo, pero es bastante gráfico también, que nos muestra qué es lo que tendríamos que hacer cuando viene un paciente que tenemos que realizarle esta cirugía. Entonces, lo que hacemos es eliminar tejido óseo, lo llevamos a una zona más apical, vamos a eliminar tejido gingival o lo vamos a desplazar, de acuerdo a lo que vimos antes, que si tenía mucha o poca encía insertada. Y otra vez, repito lo de antes, teníamos por debajo con bisel interno o gingivectomía, pero esta vez con ostectomía. Que era la primera parte que habíamos hablado de las otras cirugías, no teníamos ostectomía. ¿Por qué? Porque teníamos un espacio biológico aumentado o un espacio para esos tejidos aumentado. Bueno, en este caso, ese espacio o ese espacio para los tejidos es normal. Entonces, en este caso, sí o sí, tenemos que realizar ostectomía. ¿Se entendió eso? ¿Queda claro? Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un colgajo a bisel interno? Un colgajo con una gingivectomía a bisel interno con ostectomía,
cuando tengamos mucha encía insertada por vestibular o palatino, cuando tengamos que hacer, vamos a hacer una ostectomía en relación al espacio para ese tejido de inserción supracristal, y cuando tengamos que corregir el cénit gingival. ¿Y cuándo vamos a hacer la otra técnica? Cuando tengamos poca encía insertada por vestibular, nunca la vamos a realizar por palatino porque todo ese tejido está insertado, o sea que por eso nunca se hace por palatino siempre vamos a hacer gingivectomía. Vamos a hacer incisiones verticales, como les dije antes, que sobrepasen la línea mucogingival, y vamos a respetar esas papilas en nuestro diseño de colebajo. Si nunca las vamos a cortar por la mitad, o las vamos a incluir, o las vamos a eliminar, no eliminar, sino no incluir dentro de nuestro colebajo. Y obviamente la ostectomía va a estar en relación al espacio necesario para esos tejidos de inserción supracristal. Acá tenemos un caso clínico de un paciente que, como ven, tiene coronas clínicas cortas, ¿sí? Que es uno de los motivos por el cual yo les dije que podía llegar a venir el paciente, que tiene sonrisa gingival. Entonces lo que vamos a realizar es una incisión, una gingivectomía bisel interno, eliminamos todo ese tejido, ese rodete de tejido, y una vez que eliminamos ese tejido, vamos a levantar un colebajo. Y acá llega el momento de realizar la ostectomía en relación a este espacio biológico que yo les expliqué antes. Ostectomía, que va a ser eliminar ese tejido óseo que tiene inserción, que presta inserción, y osteoplastía, eliminar todo ese tejido para remodelar todo ese contorno óseo y que los tejidos blandos adapten de una manera correcta. Y acá tenemos la sutura. Bien, otro caso, lo mismo, se realiza la incisión a bisel interno, se eleva el colgajo, se elimina ese hueso que presta inserción, se calculan esos 3 milímetros, como habíamos hablado al principio, y reposicionamos y suturamos. Estas fotos no están muy buenas, pero sí como para que vean un caso de que no sea de gingivectomía, sino un desplazado apical. Tenemos un caso con una restauración que ya se encuentra subgingival, que acá no se ve porque no tiene previsorio, pero se encuentra subgingival. Tenemos, quizás esto es medio antiguo, entonces hoy en día quizás se utilizan técnicas adhesivas cuando tenemos piezas dentarias con remanente muy, muy corto, pero bueno, en este caso se realizó una corona ceramometálica y ustedes saben que necesitaban empotramiento de esa pieza dentaria. Entonces, se va a realizar, como tenemos poco encía insertada, se va a realizar esas incisiones verticales, divergentes, se va a realizar la ostectomía correspondiente, dejando desde el margen de nuestra restauración hasta la cresta ósea 3 milímetros, y si hablamos de un fenotipo grueso, y obviamente acuérdense, como les expliqué antes, que si es un fenotipo fino, vamos a eliminar menos tejido porque nosotros ya estamos esperando una posible recesión, y suturamos. Ven, ahí tienen la corona ceramometálica de la que le hablaba antes. Y otra técnica que no es nueva, pero sí es distinta a lo que yo les venía explicando recién, que es la técnica flaplet mínimamente invasiva. Es una técnica que lo que busca justamente, como dice su nombre, es no elevar un colebajo, ¿sí? Entonces, se va a realizar esa primera gingivectomía que va a estar basada de acuerdo a todo lo que vimos antes del diagnóstico, ¿sí? De todo el diagnóstico facial, del diagnóstico dentolabial y dentogingival. Se realizará esa gingivectomía y sin necesidad de elevar un colebajo, solamente separando, y cuando esa necesidad de eliminar tejido óseo sea poca, solo sea remodelar, se va a eliminar a través de ese bolsillo que se genera. ¿Sí? Y buscamos otra vez los 3 milímetros necesarios para que esos tejidos tengan su espacio y no estemos invadiéndolo. Y una condición que es bastante particular, que es lo que yo les hablé antes de la línea de la sonrisa alta, una etiología de esa sonrisa gingival es la erupción pasiva alterada. No sé si ustedes recuerdan que cuando una pieza dentaria erupciona, tiene dos fases, una fase activa y una fase pasiva. ¿Lo acuerdan eso? Pues yo no me lo acordaba cuando estuve acá con ustedes,
Pero bueno, la etapa activa es cuando la pieza dentaria erupciona y contacta con su antagonista. Y ahí termina esa etapa. Y empieza la segunda etapa, que es la etapa pasiva, que es cuando los tejidos migran hacia apical y se ubican en donde van a estar ubicados cuando termina la erupción, toda esta erupción. Cuando esa etapa de erupción pasiva no ocurre correctamente, y hay un montón de factores que pueden producir esto, que es que la pieza dentaria entre en erupción mucho antes de lo que debería, o cuando hay piezas que no entran nunca en oclusión, esos tejidos no migran correctamente hacia apical, esos tejidos blandos. Entonces nos dan la apariencia de esas coronas clínicas cortas que producen la sonrisa gengival. Existen 4 subtipos distintos de erupción pasiva alterada, y de acuerdo a esos 4 subtipos, que son los que están viendo acá, esto no lo tienen que saber, pero a modo informativo, es que se va a realizar el tratamiento. Y ese tratamiento va a ser como les mostré al principio de la clase, no, perdón, al principio de la clase, sino al principio de esta parte, va a estar relacionado con realizar gingivectomía, realizar un colgajo de plazo apical, sinostectomía, hablo de estas 2 primeras, y a su vez gingivectomía con eliminación de tejido óseo y colgajo de plazo apical con eliminación de tejido óseo. Esos son los 4 tipos de tratamientos posibles, de acuerdo a si tenemos mucha encía insertada, poca encía insertada, y de acuerdo a dónde se ubica esa cresta ósea en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces sepan que no es solamente eliminar encías, sino que existen 4 tipos distintos de tratamientos relacionados con el diagnóstico que vamos a realizar en la erupción pasiva alterada. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, acá tenemos un caso de erupción pasiva alterada. Se realizó la gingivectomía. Se eleva el colgajo, se realiza la ostectomía correspondiente para devolverle a ese paciente la dimensión correcta de corona clínica. Y acá tenemos la sutura y la curación. Bien, y ahora todo esto era resectivo, ¿sí? En menos. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es en más, que es en aumento. Tenemos distintas técnicas que son aumento de tejidos blandos y tejidos duros, y yendo más particularmente al aumento de tejidos blandos, en un segundo. Sí, el aumento de tejidos blandos, vamos a tener colgajos desplazados, tanto a coronal como colgajos desplazados lateral, el agregado a estas técnicas de injertos, que puede ser de tejido conectivo, al agregado de matrices dérmicas, que ahora le vamos a ver un caso, que además de hacer el colgajo desplazado para cubrir lo que ahora van a ver que va a cubrir, vamos a sumar otro tipo de sustitutos, y la colocación de injertos óseos. Bien. La resección gingival. Cuando tenemos falta de tejido, en estos casos, como ven acá, la localización del margen se ubica apical al límite amelocementario, vamos a necesitar de este tipo de maniobras clínicas o de maniobras quirúrgicas para cubrir esa resección gingival. Pero no todos los pacientes nos van a pedir cubrir esa resección, o no en todos los pacientes nosotros vamos a realizar el tratamiento. Pero tenemos que saber que es importante realizarlo, porque van a alterar la estética. El paciente va a venir pidiendo cubrir esa resección. Hay pacientes que nos van a decir, tengo sensibilidad, entonces es un motivo para cubrirlas. Estas resecciones son progresivas, ¿sí? Avanzan, no es que se mantienen estables en el tiempo, o sea, tienen periodos de avance y periodos de que se quedan constantes en esa posición, y que pueden generar pérdida de estructura dentaria. ¿Por qué? Porque al desplazarse ese tejido hacia apical, deja expuesto un tejido que no está preparado para estar expuesto en la cavidad bucal, que es mucho menos resistente al ataque de ácido de muchas sustancias, ¿sí? Ya saben, y lo escucharon el otro día hablar al doctor Capusotto de la erosión dental. Entonces, hoy consumimos un tipo de alimentos que son muy ácidos y que pueden llegar a generar la pérdida de ese tejido dentario. No por sí sola la resección produce pérdida de tejido dentario, pero sí deja expuesto ese tejido que no tendría que estar expuesto.
Bien, y ahora vamos a ver la cobertura. En este caso, ese lo hiciste vos, ¿no? María Marta, hiciste un colejo desplazado coronal con un injerto de tejido conectivo. Perfecto. También vamos a usar este tipo de técnicas para aumentar el tejido blando para mejorar un tramo de puente. No solo lo vamos a realizar en casos de recesiones gingivales. Entonces, en este caso vemos una falta de ese tejido blando en el sentido vertical y en el sentido horizontal, que lo pueden ver acá en esta imagen, ¿sí? Hay un colapso de ese tejido. Entonces lo que se hace es, se elimina los provisorios primero, van a hacer el colgajo correspondiente, se toma un injerto del paladar, en este caso un injerto gingival libre, que significa que tenemos dos tipos de injertos para que lo sepan a modo informativo: el injerto gingival libre, que tiene epitelio conectivo, y el injerto de tejido conectivo, que es solamente tejido conectivo. En este caso se hizo una técnica de toma de epitelio y conectivo, pero lo que se hizo fue eliminar ese epitelio fuera de la boca. Hay técnicas que directamente toman ese tejido conectivo, haciendo un bolsillo y sacando solo el espesor de tejido conectivo. En este caso se hizo un injerto gingival libre, pero se eliminó el epitelio fuera de la boca. Entonces solamente se va a utilizar la parte conectiva de ese injerto. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Bien. Y se coloca ese injerto dentro de ese colgajo. Bien. Entonces, vamos ahora a pensar que ya hicimos toda esta parte de corrección del terreno, corrección de tejidos duros y blandos, y ahora, continuando con todo, con las exodoncias, la preservación alveolar, la implantología, nos encontramos, nos entra la pregunta de ¿cuánto tiempo vamos a esperar para realizar nuestras coronas? Porque obviamente si yo les expliqué que si tenemos un fenotipo fino va a tener mayor tendencia a la recesión, si tengo un fenotipo grueso probablemente no la tenga, pero digo, bueno, ¿cuánto tiempo espero? ¿Cubro una recesión? ¿Cuánto tiempo espero para hacer luego de una cirugía resectiva para tomar una impresión? Entonces, esto va a depender justamente, como les dije recién, del fenotipo periodontal, de la técnica quirúrgica utilizada y del requerimiento estético del paciente. Entonces, a modo informativo, porque obviamente no todos los pacientes no todos los pacientes van a esperar el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque después de tallar y hacer provisorios, no en todos los pacientes vamos a generar un sangrado, no en todos los pacientes vamos a tener el provisorio desadaptado. Muchas veces, si lo van a ver ahora con el escáner, ustedes pueden tallar y en el mismo momento tomar la impresión. No necesitan esperar de 7 a 15 días, como dice acá. Pero si ustedes al momento de tallar eliminaron epitelio y hay sangrado, sí tienen que esperar la correcta curación de esos tejidos, porque si no, ¿qué puede pasar? Como les dije antes, o invadimos ese espacio para los tejidos, o podemos tener una recesión a largo plazo. Y eso es lo que no estamos buscando. Luego de la terapia básica periodontal, no terapia básica, sino terapia básica periodontal, el tratamiento periodontal vamos a esperar, como dijimos antes, de 30 a 40 días para evaluar la curación de esos tejidos. Y luego de la cirugía, cuando eliminamos solo tejido blando, vamos a esperar 45 días. Cuando realicemos un coleajo sin ostectomía, 60 días. Y cuando realicemos ostectomía, 90 días. ¿Para qué? Para esperar la correcta curación de esos tejidos que estuvieron involucrados en nuestra cirugía. Ahora vamos a ver un poquito, para relajar, de casos clínicos. Esta paciente que les mostré antes, en la parte de análisis, la realizamos los días miércoles en la cátedra. Hicimos un diagnóstico que fue erupción pasiva alterada, tenía cubierto esa corona clínica con tejido, ¿sí? Producto de todo lo que les expliqué antes. Y lo que hicimos fue, en ese momento no teníamos escáner, no trabajamos con digital, lo que hicimos fue un encerado rápido, buscando justamente la proporción dentaria correcta, y lo que hicimos fue trasladarlo a la boca. Y acá, en este momento, como vieron la semana pasada, vamos a trasladar este encerado, que fue analógico,
y vamos a evaluar exactamente lo mismo que evaluamos en la primera parte de diagnóstico. ¿Qué va a ser? La parte facial, la parte dentolabial y la parte dentogingival. Y vamos a tomar de nuevo las mismas líneas de referencia. O sea que es una nueva etapa de diagnóstico esta. Y si nos gusta, y si al paciente le gusta, lo que vamos a hacer es aprobarlo, ¿sí? Entonces, lo aprobamos y ese mismo ensayo restaurador que llevamos a la boca con una finalidad quirúrgica, lo vamos a utilizar también para confeccionar nuestra guía quirúrgica. Y a su vez nos va a servir también para guías detallados, nos va a servir también para los provisorios, porque esta paciente requería un tratamiento interdisciplinario y no solo una cirugía periodontal. Ahora vamos a ver un videito, que espero, no sé si se va a escuchar muy fuerte. De cómo fue, para que ustedes tengan un resumen de lo que fue el tratamiento de esta paciente. Está toda la parte de diagnóstico. Teníamos los márgenes dentales, los márgenes gingivales desnivelados, entonces se realizó el sondaje. En ese momento lo hacíamos así. Hoy en día quizás hubiésemos tomado una tomografía para evaluar dónde está la cresta ósea. El ensayo restaurador. Realizamos un corte nítido de ese ensayo restaurador y nos va a servir como guía quirúrgica para el momento de la cirugía que están viendo acá. Se realiza la gingivectomía siguiendo ese margen de nuestro ensayo restaurador, se elimina ese rodete, y como la eliminación de tejido era muy poca, la que había que realizar, se realizó una cirugía flapless, de tipo flapless, que es la que les mostré antes. No se elevó un colgajo. Y en los premolares sí elevamos un colgajo, porque era mayor la cantidad de tejido óseo que teníamos que eliminar. Reposicionamos, si podemos, en este caso no pudimos, reubicamos nuestra guía quirúrgica para evaluar que tengamos esos 3 milímetros del tejido óseo al margen de nuestra futura restauración, y acá tenemos la curación. Como les dije antes, usamos ese encerado que habíamos realizado para guías detallado, tallamos, comprobamos que tengamos los espesores necesarios. Colocábamos en ese momento, realizamos una técnica de impresión analógica, colocamos doble hilo, tomamos color del muñón, que es lo que ustedes van a ver. ¿No se escucha? ¿Qué no se escucha? Ah, por el lado. Ay, no me digas. Bueno. Bueno. O sea, no se escuchó en el... Ay, bueno, ustedes me escucharon. Bueno, dale. Esperá, ¿eh? ¿Ahí se escucha? O sea, ¿cómo tenemos manera de que alguien sepa si se escucha o no? Bueno. Entonces, vuelvo a repetir, realizamos nuestro sondaje, comprobando que no tenemos, habiendo colocado nuestra guía, no tenemos el espacio necesario para luego de colocar nuestras restauraciones, esos 3 milímetros que yo les hablaba antes. Entonces, transferimos nuestro ensayo restaurador a la boca, realizamos un corte nítido de ese ensayo restaurador para que nos sirva también como guía quirúrgica. No se va a escuchar. Claro, bueno. Bueno, ya está. Bueno. Entonces, ahora sí se escucha, supongo. Bueno, entonces, esta etapa diagnóstica, que fue nuestra transferencia del ensayo restaurador a la boca, que habíamos tomado fotos, que yo les hablé de que era una nueva etapa diagnóstica, a la etapa final, en donde vemos que todo lo que nosotros buscamos se respetó en la restauración final. Entonces, de esta situación, pasamos a esta situación con la colocación de carillas cerámicas. También
como les expliqué antes, vamos a mostrarles un caso de corrección del terreno con injerto de tejido conectivo. Es una paciente que se trató los días viernes en el grupo de María Marta, en donde realizamos lo mismo, el análisis facial, dentolabial y dentogingival. Comprobamos que el margen gingival está en una posición mucho más apical en el lado izquierdo de la paciente, que hay una desnivelación de esos márgenes gingivales. Entonces lo que se realiza es, en este caso, un diseño digital de la sonrisa, y se realiza un colgajo desplazado coronal para recepciones múltiples y la colocación de un injerto. Se realiza la sutura y vemos cómo de esta situación inicial podemos pasar a esta situación final con las restauraciones finalizadas. Y vemos cómo de nuestro diseño y nuestra planificación inicial podemos finalizar como lo habíamos planificado, siendo todo esto mucho más predecible. Y el último caso, que es la corrección del terreno con mucoderm, que es lo que les hablé antes en aumento. El mucoderm es una matriz dérmica porcina que requiere hidratarla previamente, que se puede utilizar tanto en aumento de tejido blando para dientes como para implantes. Y acá tenemos este caso de la doctora María Marta, en donde visualizamos las recesiones en una vista lateral. Se realiza la cirugía, se eleva el colgajo, se hidrata esa matriz dérmica y se cubre completamente esa matriz debajo de nuestro colgajo. A los 40 días tenemos la cobertura no completa, pero un gran porcentaje de cobertura particular. Eso es muy bueno porque este tipo de matrices lo que permiten es que la morbilidad del paciente sea mucho menor. No es necesario tomar un injerto, entonces no tenemos dos sitios, dos heridas del paciente. Entonces esto es, cuando tenemos muchas recesiones, es un buen recurso a utilizar. Y lo mismo, como les dije antes, al momento de aumentar tejidos blandos en implantes, que paso chivo ya que estoy, para que se acuerden de que tenemos un proyecto que dirige la doctora María Marta, en el que estamos incluyendo pacientes que necesiten un implante al que no se le va a cobrar, y se incluye también esta matriz dérmica para aumento de tejido blando. Bueno. Entonces, una vez finalizado nuestra restitución biológica, la corrección del terreno, ya podemos continuar con nuestro protocolo de abordaje terapéutico, que va a incluir todo lo que ustedes ya saben, esperando el tiempo necesario. Ya saben, no, porque lo vieron en la primera clase, pero bueno, lo van a ver más adelante, todo paso por paso, y para finalizar en un tratamiento mucho más predecible en el tiempo. Entonces, sí, lo que me parece importante de esta clase es que no es cómo hacerlo, porque eso lo pueden leer en un libro, en un artículo, o verlo en un curso, sino es por qué lo van a hacer, en el diagnóstico de nuestro paciente. Gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No?